Esto es Crónicas de Iguala, con René Ocampo, Bonnie Díaz, Juan Pablo Domínguez, Israel Alejandro Fernández y Héctor Ceballos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en Crónicas de Iguala, desde Perinorte, con un gran invitado, un gran personaje igualteco. Él es el maestro Florencio Benítez González. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cómo empezó con la pasión por la historia? Porque sabemos que ha escrito muchos libros y queremos que nos platique, nos cuenten, para que también los jóvenes también lo conozcan. Bueno, antes que todo, buenas tardes. Gracias por esta invitación y la agradable compañía de todos ustedes, y también a Julio Palacios Márquez, que gran amigo, que siempre me invita. Y bueno, pues la historia, yo soy maestro de carrera, como se dice, egresado de la normal, y desde chico me gustó la historia, me aficioné a la historia, porque yo desde que me vi acompañado, protegido, en fin, en la familia, en la casa paterna y materna, con puras viejas. Les digo, piensan que es una forma de expresarme mal de las mujeres. No, es literal. Yo viví con muchas ancianas a mi alrededor, que fueron mis bisabuelas y tías bisabuelas, y las oía desde muy chico, que hablaban de la revolución. Conocieron a Porfirio Díaz, y el tiempo de Porfirio Díaz le llamaban época de paz. Ellos vieron cuando llegó Madero a Iguala, le fueron a cambiar una letra de cambio a Emiliano Zapata, una de ellas. Un tío bisabuelo murió en la bola zapatista, en fin. Y en las tardes, que yo no iba a la escuela porque iba en el turno matutino, se ponían a platicar de sus épocas, de cuando eran jóvenes y niñas, y yo las escuchaba y después confrontaba lo que decían con lo que me decían los maestros de la primaria, y desde ahí me empezó el gusto por la historia y por el pasado. Ya después estudié la situación económica de la familia, de personal, no era muy boyante como para irme a estudiar a una universidad fuera de la ciudad de Iguala, y me quedé aquí a estudiar en el Centro Regional de Educación Normal. Y cuando terminé, yo me forjé la meta de decir, no, yo no voy a ser maestro de primaria, yo tengo que ser maestro de secundaria y maestro de historia. Entonces, propiamente, después de que egresé de la normal, me fui a la normal superior y ahí estudié la especialidad de historia, y bueno, de ahí me seguí hasta el doctorado. Maestro Florencio, pero cuéntenos, nació aquí en Iguala, ¿dónde Sí. cursó la primaria, secundaria? Ya nos dijo que estudió en el CRED, pero desde inicios en Iguala, ¿usted aquí nació? Sí, yo aquí nací en 1955, estudié en el Kinder Rosauro Zapata, después en la primaria Nicolás Bravo, después en la única secundaria federal que había, la Escuela Plan de Iguala, y el Centro Regional de Educación Normal. Antes de la secundaria se podía pasar al centro regional, ahora piden ese nivel medio superior. Sí, a raíz de la reforma que hizo Jesús Reyes Heroles en los 80s, se cambió, pero a mí ya me tocó no normal de 3 años, sino normal de 4 años, que ya salíamos con título. Okay. Y su licenciatura, maestría y doctorado, porque ya tiene doctorado. Sí, la licenciatura después la hice en la Universidad de Guerrero, ya trabajando como catedrático de la Escuela Preparatoria número 32. Soy el fundador de esa institución aquí en Iguala, la fundamos en 1980. Y entonces después ahí mismo estudié la licenciatura para posteriormente irme a estudiar a la UNAM la maestría y el doctorado. ¿Fue en historia también la maestría y el Sí, doctorado? historia de México, en concreto en el siglo XIX. Y ya con todos esos conocimientos llega a Iguala y se hace escritor, se hace cronista. Bueno, Creo yo no que- salí de Iguala, maestro, casi. Cuando fue a estudiar a la UNAM. Sí, fui becado, pero de hecho no perdí el contacto. Pues, digo, la Ciudad de México está cerca. Sí, salía cada semana, pero no, nunca perdí el contacto. Aquí. Sí. Maestro Florencio, sabemos que es cronista
ha sido cronista. ¿Cuál fue lo más relevante de Iguala que como cronista usted vivió? No, bueno, no me quiero autonombrar cronista porque nosotros tenemos un consejo de la crónica. Realmente el último cronista como tal fue el ingeniero Andrés López Velasco. Después los historiadores de Iguala nos conjuntamos y formamos el Consejo de la Crónica, que hasta la fecha propiamente sigue. Entonces soy parte del Consejo de la Crónica y no propiamente como un cronista único. Y bueno, pues a lo largo de mi vida pues he visto muchas cosas importantes que me ha tocado vivir en lo personal. Doctor, ¿y cuántos libros ha escrito? Aquí vemos que ya hay, ¿cuántos? ¿Tres? ¿Como 7? ¿8? 10. Ya Traje 10 libros. Pues de hecho son los que he escrito, ¿no? Escribí también de manera conjunta con otro cuerpo del Colegio de Maestros de Historia. Escribimos los libros que en un determinado momento dio la Universidad Autónoma de Guerrero a sus estudiantes regados en toda la entidad, en toda la geografía guerrerense. Entonces, soy también coautor de esos libros de historia que anteriormente los repartía la universidad a precios muy módicos a los estudiantes de preparatoria. Maestro, ¿y nos pudiera decir o mostrar cuál fue el primer libro que usted escribió y cuál es el título de él? Sí, el primer libro propiamente que escribí fue porque precisamente estaba dando clases de filosofía, que es una de mis grandes gustos, estudiar la filosofía. Y yo daba clases también de filosofía en la Escuela Preparatoria 32, que ya cité, y veía que había mucha dificultad para impartir esa materia por 2 razones. A veces ponían a un maestro de relleno que nada tenía que ver con la filosofía y los muchachos terminaban por no aprender filosofía. Y si tenían suerte, entre comillas, traían a un filósofo y el filósofo les hablaba en términos tan técnicos que también terminaban por no entender lo que era la filosofía. Entonces me propuse yo empezar a hacer una serie de notas para mis alumnos. Recuerdo que allí empecé a escribir en computadora, se los llevaba, ellos los fotocopiaban y me traían la explicación a la siguiente clase, a la siguiente sesión que teníamos. Y me di cuenta con sorpresa que, pues, interpretaban correctamente lo que yo escribía. Junté todo ese material y lo fui a ofrecer a una editorial que se ha caracterizado por hacer libros universitarios en México, y la sometieron a revisión y lo aprobaron. Y entonces, curiosamente, sin ser filósofo, sino propiamente historiador, pues el primer libro que escribí fue de filosofía, pero no para filósofos. Hago yo la aclaración en la introducción del libro, lo hago precisamente lo hice destinado para estudiantes que apenas empiezan el conocimiento de la filosofía. Y este es el más reciente, ¿verdad? Este es el último, el de la historia de Iguala, que, bueno, aquí el maestro Ceballos, como director del museo, nos hizo el honor de entregar los reconocimientos cuando se hizo la presentación del libro de la historia de Iguala, que es la segunda edición, propiamente. Sí, es la segunda edición. Maestro, también sabemos que ha escrito, bueno, su último libro sobre Iguala, pero también ha recopilado, yo creo que alguna parte de la historia de Iguala. ¿Qué se inclinó por escribir más sobre Iguala? ¿Por ser de aquí de Iguala o simplemente porque quiere que conozcan las generaciones la historia de Iguala? Yo tuve una experiencia cuando estaba preparando mi tesis de doctorado sobre la familia Álvarez, que es este libro. Anduve visitando en la Ciudad de México las librerías que se le conocen como libros de viejo, donde venden libros ya usados. Uh-huh. Y
yo empezaba a recorrer esas librerías que están ubicadas principalmente en la calle de Donceles, en la capital del país, y empezaba a buscar libros sobre Guerrero que me dieran mayor información sobre lo que yo estaba preparando sobre la familia de don Juan Álvarez. Entonces veía que había secciones, librerías en donde había secciones por estados, y yo no encontraba libros de Guerrero, porque ahí tienen el título: Guanajuato, Veracruz, Estado de México. Y yo veía, digo, no, pues aquí no tienen libros de Guerrero. Iba a otra librería de viejo, y en una de ellas me dolió mucho lo que me dijeron. Ya cansado de no ver libros de Guerrero, pregunté, le digo, oiga, ¿por qué no tienen libros de Guerrero? Y la respuesta del dueño de la librería dice, porque los de Guerrero no escriben. Y eso me caló muy hondo, realmente. Y yo dije, no, si yo me dedico a investigar, voy a investigar de mi estado, de mi ciudad, porque esto para mí fue una especie de humillación la que recibí esa respuesta. Y por eso, esa es la respuesta que le doy a usted. Por eso me he dedicado a estudiar y a hacer libros sobre la historia guerrerense. Y que además, como verdaderamente no hay mucha bibliografía, pues es un campo virgen en el cual uno puede investigar y sacar cosas nuevas a relucir en la historia. Interesante respuesta, y sobre todo, pues, que eso fue lo que le motivó a escribir los libros sobre Guerrero, porque viendo aquí sus libros, pues sí, no nada más es parte de lo de Iguala, sino que también hay otros libros muy interesantes que nos platicaba que lo han citado estudiantes, para que vean la historia o las citas de tareas para los jóvenes. No sé si nos pueda indicar qué libro ha sido citado. Bueno, sí han citado otros autores, pero este libro me informaron que salió en el 2018, previo a la elección federal que hubo en ese año, y me informaron que en Acapulco los están estudiando ciencias políticas, lo han utilizado también para sus trabajos de investigación. Oiga, doctor, y de los 10 libros, ¿cuál es el que más le gustó o impresionó más? No, todos los libros tienen una historia y un porqué, y hay algo que es nuevo, ¿no? Si yo me pusiera a explicarles el origen de cada uno de ellos y el contenido, pues va a ser diferente uno al otro. Dicen que los libros son como los hijos, entonces uno no puede tener preferencia por uno o por otro. Tengo unos libros gordos, unos libros flacos, pero son mis hijos y a todos los quiero, y todos para mí representan un valor, un esfuerzo. En la ciudad de Iguala gustó mucho el primer libro que escribí sobre la ciudad, que está agotado, el de Inmigrantes y Comerciantes de Iguala, que fue de hecho la primera investigación que hice sobre la ciudad, sobre el gran número de inmigrantes que vinieron, libaneses, españoles, italianos, en fin, que vinieron a Iguala a principios del siglo XX a vender, y que le dieron fama a Iguala como una ciudad comercial. Entonces me dediqué a investigar sobre ellos, y bueno, pues salió ese libro con sus biografías someras, sintéticas, y fotos de estos personajes que, vuelvo a repetir, le dieron impulso a Iguala como una ciudad comercial. En esa parte que dice, ¿qué nos puede decir de los inicios de la economía de Iguala? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo considera usted que se fortaleció? Y hasta el día de hoy, ¿cómo es que llegamos a esta economía, no? Bueno, la posición de Iguala geográficamente es una posición envidiable, porque siempre fue desde la época prehispánica un cruce de caminos. Entonces, las ciudades, los lugares que son cruces de caminos, generalmente son buenos lugares de comercio. De comercio. Entonces, ¿por qué? Porque cruzan las vías, y entonces allí se desarrolla el comercio. Y esto lo fue desde la época prehispánica.
Hay narraciones que hablan de que en Yoalán, como es el nombre original de la ciudad, en Yoalán, había muchos puchtecas, le llamaban a los comerciantes. A los comerciantes. Entonces, no es ninguna novedad que en Iguala se haya desarrollado el comercio, porque esto viene ancestralmente, ¿no? La cuestión del comercio. Por la ubicación que se. Por la ubicación, Tepecuacuilco fue en cierto momento un paso muy importante, porque por allí era el camino por el que venía la nao de China cuando llegaba al puerto de Acapulco. Entonces, y que iba a la Ciudad de México. Pero con la llegada del ferrocarril en 1898 le quitó esa fuerza, ese empuje, preferencia que tenía Tepecuacuilco hacia el comercio, e inclusive hubo personas, comerciantes fuertes de Tepecuacuilco que se vinieron a vivir a Iguala tras la llegada del ferrocarril. Le dio un impulso económico Bastante. y comercial. Bastante. Y con la construcción de la autopista, ¿considera que fue una disminución en ese momento? Totalmente. Este tipo de grandes caminos, por así decirlo, siempre o benefician o pasan a traer al comercio. En este caso, si nos vimos beneficiados con la llegada del ferrocarril, nos vimos mermados en el comercio, perjudicados con el trazo de la Carretera del Sol en tiempo del gobernador Ruiz Macié y del presidente Salinas. Oiga, doctor, pues Iguala tiene mucha historia. Ya habló de los inmigrantes, habló de las culturas, algunas culturas que se asentaron. Pero usted también, aparte de historiador, maestro, cronista, también fue deportista. También le gustó mucho el deporte. Bueno, es una especie, es algo complementario, ¿no? Cuando es uno joven, pues practica uno algún deporte. En este caso yo lo heredé de mi padre, que en paz descanse, fue fundador del Unión, junto con la familia de los Alonso, los Rubín, en fin, todos ellos. Fundó el equipo que es actualmente el más viejo, el Unión Iguala, y después fundó el Municipal. Entonces, aunque mi padre como tal no fue jugador de cancha, sino fue jugador de escritorio, directivo, pues yo lo acompañaba siempre a los entrenamientos y todo, y empecé a jugar desde las infantiles hasta mi juventud, los 20, 21 años, más o menos, que estuve a un buen nivel, podríamos decir. Ya después me dediqué a mi trabajo. ¿Fue de la selección de Iguala en algún momento? No, fíjese, que caso curioso, de la selección de Iguala nunca fui. Fui del Deportivo Iguala de segunda división, cuando hubo ese único año que hubo segunda división en la temporada 1974-1975. Yo salí, tenía 19 años, salí de la normal, había hecho el servicio militar, porque los estudiantes de la normal hacíamos el servicio militar con los soldados, pero entrenando con los soldados entre semana, no los fines de semana como el grueso de la población lo hacía. Entonces, como yo, yendo en cuarto año de normal, en mi último, tenía la edad para hacer el servicio militar, la íbamos a hacer junto al cuartel, y agarré mucha condición física ese año, entrenando con los mismos militares. Y cuando yo terminé de cuarto año de normal y estaba esperando mi plaza de maestro, se vino la noticia bomba de que Iguala iba a participar en segunda división. Y me fui a probar, y pues le gustó cómo jugué al entrenador, el difunto Salvador El Güero Cabañas, que después dirigió varios años al Zacatepec. Y bueno, pues me quedé un año. Cuando nos reunimos los exjugadores del Deportivo Iguala, luego me han preguntado que en qué otros equipos yo jugué. Le digo, no, pues yo nada más jugué un año profesional. Ellos se siguieron toda su vida deportiva jugando de un equipo a otro. Yo nada más jugué en el Deportivo Iguala, y después me dediqué a estudiar y a trabajar. Y como los que no le ha ido muy bien a los compañeros,
uno me dio una palmadita, dice, hiciste bien. ¿Y qué posición jugaba ahí? La media cancha. A media Era cancha. repartidor. Sí. ¿Y en el Unión Iguala jugó? ¿También estuvo? No, yo no, porque ya Municipal, ¿no? en el municipal, ya mi papá había abandonado el Unión Iguala para formar el municipal, entonces yo toda mi vida la jugué en el equipo municipal. Oiga, doctor, tengo una curiosidad. Porque tiene un negocio en el centro joyero. Sí. Mi pregunta es, ¿de quién fue la idea de construir un centro joyero? ¿O cómo nace? ¿Cómo nace? La idea fue mía. Yo no soy comerciante. La que tiene un local en el centro joyero es mi esposa. Es mi esposa. La familia de mi esposa es la que se dedica a la joyería. Yo me dedico al magisterio. Pero en una reunión, yo asistí hace muchos años, en una reunión, querían desconocer al viejo líder, el buen amigo Abidán Espinosa, que me parece que ya falleció, y lo desconocieron, y como yo participé en esa reunión, sin ser yo propiamente joyero, me eligieron como presidente de la unión, y entonces, pero se dividió la unión. Abidán siguió siendo líder de un grupo minoritario, pero finalmente líder, y yo de un grupo mayoritario. Y entonces, se vinieron los robos, los secuestros a compañeros orfebres, y entonces era necesario tener un local fijo para darle seguridad y también a nuestros clientes. Entonces, Abidán quería seguir en el mercado municipal porque ahí era donde expendían la mercancía del oro, y decía él, era partidario de que hubiera un tianguis de oro, y yo le decía, no, tiene que haber un centro joyero. El tianguis sigue estando abierto, sigue habiendo peligro, y en cambio un centro joyero pues tiene ya más medidas de seguridad, y eso es lo que realmente necesitamos. Y seguramente como yo encabecé el grupo mayoritario, pues al final triunfó la idea del centro joyero y no de tianguis de lo propiamente. ¿Eso en qué tiempo fue? ¿En qué año? Eso fue la construcción fue del año 1993 a 1995, tardó 2 años la construcción del centro joyero. Y lo hicimos con la cooperación de todos los 145 joyeros. Inclusive los papás de los dueños de este lugar donde estamos ahorita transmitiendo. Ah, caray. Pero ese centro joyero se construyó, el terreno se adquirió una asociación civil o una organización o cómo se realizó la construcción y toda la cooperación para la construcción de ese centro joyero. Teniendo reuniones con los compañeros. Pero es de todos, actualmente es de todos. Ah, sí, somos condóminos. Es bajo el régimen de condominio. Esa era la pregunta. Y el terreno lo expropió el gobernador Ruiz Macié y nos los entregó a nosotros para la construcción del centro joyero. Y nosotros ya nada más contratamos a la empresa constructora, a los arquitectos, para que diseñaran el inmueble, y bueno, pues ahí está, en la esquina de Obregón y Reforma. Bonito. Maestro, hace un rato que tocó el tema sobre incluso extranjeros que vinieron a Iguala, que después potencializó el ferrocarril aquí a nuestra ciudad de Iguala, y que explicó usted que como Iguala era un crucero, desde la época prehispánica, pues se utilizó Iguala para el comercio, pero hubo extranjeros que vinieron aquí. Se sabe que ahí hubo extranjeros que se quedaron aquí, radicaron aquí en Iguala. Se quedaron todos. ¿Y se qué quedaron todos. extranjeros fueron estos? Vinieron libaneses como por ejemplo los Curi, los Abdala, los Majul. Vinieron españoles como los Alonso, ¿verdad? Y se me va ahorita el AP Martínez, vinieron también, bueno, ¿Asiáticos? ¿Hubo asiáticos aquí? sí, los japoneses, los Kawashima. Oh, interesante. Sí, vinieron y se casaron con personas de acá de Iguala, y aquí aquí murieron, aquí se quedaron, un polaco, Alberto Stern también,
Hubo varios. Precisamente yo me dediqué a recuperar sus historias de ellos en este libro de los inmigrantes y comerciantes. Mira, entonces aquí lo podemos leerlo y podemos... Allí lo podemos citar en ese libro. Sí. Sí. Muy, muy interesante. ¿Todos ellos comerciantes? Sí, bueno, lo que pasa es de que, ¿qué haría usted si no tiene una profesión y llega a un país desconocido? ¿A qué se dedicaría usted para sobrevivir en una tierra lejana? A vender. A vender. Entonces, eso fue lo que pasó con ellos. O sea, llegaron a tierras lejanas, que eran estas con relación a su país de origen, y se dedicaron al comercio. Tenemos el caso de los Chon, era un chinito. Ah, sí, que sí, vino aquí, correcto, sí. ¿sí? Ahorita hablando de lo que estaba comentando el doctor Israel acerca de cómo fue posible la construcción de la Biblia y habla Pablo acerca de comercio y todo eso. La pregunta que yo le puedo hacer es, ¿qué ve usted en toda su historia o todo lo que ha venido viviendo? ¿Qué ve que le hace falta igual para que pueda esperar más o es suficiente o que le puede faltar igual? Bueno, no, yo no me gustaría, con todo respeto, abordar esa respuesta porque es una cuestión muy personal la que yo tengo y realmente yo no soy estudioso de la ciencia política, ¿verdad? Yo soy un historiador, sé lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y he visto cómo ha ido evolucionando la ciudad, en algunas cosas para bien, en algunas cosas para mal, y lo que sí yo quisiera pedirles a las personas que nos gobiernan una mayor preparación, una mayor capacidad para poder resolver los problemas que una ciudad como Iguala representan en este momento. Yo pienso o quiero entender un poquito la pregunta del compañero Boni, porque a mi parecer y a todas las personas que hemos entrevistado, vemos que hay gente muy preparada y que ha estudiado la historia de Iguala, y por todo lo que yo he escuchado, creo que es una ciudad muy importante de nuestro país, y creo que no hemos tenido ese reconocimiento a nivel nacional siquiera, y eso yo creo, a lo mejor por ahí era la pregunta, ¿a qué se deberá, siendo una ciudad tan importante en la historia de México? Sí, tiene razón usted en muchos aspectos, pero no podemos, creo yo, los igualtecos, asumir una actitud pasiva de decir, a ver, qué nos mandan del centro, qué nos mandan de arriba, qué nos cae en beneficio para los que vivimos en Iguala. Yo creo que nosotros debemos de poner mucho de nuestra parte como ciudadanos igualtecos, nuestros gobernantes, y ahí estaría la pregunta, ¿realmente hemos hecho algo para engrandecer esta ciudad? Tanto ciudadanía como gobernantes. Correcto. Entonces, yo creo que también debemos de ser autocríticos. Sí es cierto, nos han abandonado, inclusive el mismo gobierno. Parece modo de mentira, pero el último gobernante que volteó a Iguala fue el ingeniero Rubén Figueroa Figueroa, haciendo una gran obra material. Yo no estoy defendiendo o hablando de él en otras cuestiones que sean de tipo político, pero sí realmente en obra material, pues ¿quién puede superar a lo que hizo este señor cuando nos dio el periférico, el mercado, la central de autobuses, el estadio? O sea, obras que si hoy se hicieran serían multimillonarias y realmente, Charro, ¿no? y realmente pues están muy lejos los gobernantes actuales de que hagan ese tipo de infraestructura que este señor la hizo. Le quiero preguntar con respecto a lo que mencionó sobre, pues, de que en aquel tiempo Rubén Figueroa hizo algunas obras de aquí de Iguala, pero ¿qué significó para Iguala y yo creo que para la zona norte el hecho de haber creado la normal para maestros? Bueno, fue en un momento en que Iguala propiamente empezaba a decaer
en el estado, o no decaer, sino que no siguió creciendo al ritmo que lo venía haciendo, precisamente porque ya teníamos la presencia y muy grata y muy positiva del puerto de Acapulco. Entonces, todos los recursos, toda la economía se empezaba a ir hacia el puerto de Acapulco y qué bueno. Entonces, Iguala empezó a perder terreno y justamente en 1960, cuando se viene el CREN o se crea el CREN en Iguala, pues fue una llegada de jóvenes estudiantes que querían ser maestros de muchas partes de la República. Yo tuve compañeros de Yucatán, de Morelos, de otras entidades, y no nada más de la costa o de la montaña, sino de otros estados. Entonces yo creo que fue un aire fresco que le vino a dar esta institución educativa en la década de los 60 a Iguala. Excelente. Oiga, doctor, y hace rato comentaba que su libro ha sido ejemplo de investigaciones de alumnos o de consulta de alumnos, pero mi pregunta es, usted cuando estudió la maestría y el doctorado, ¿alguna maestra o algún maestro dejó alguna huella a usted? O sea, que diga, excelente maestro o excelente maestra. Bueno, yo creo que también ustedes, ¿no? A lo largo de su vida han sido marcados por algún maestro o maestra. Y yo desde la primaria recuerdo con agrado maestros, en la secundaria, en la normal, en todos lados donde he estudiado, pero sobre todo pues en la Universidad Nacional, ¿no? En la UNAM yo llegué como alumno de provincia, hay que decirlo, estudiante de provincia, y falto de un proyecto realmente para desarrollar estando allí, y cuando me di cuenta por el tipo de enseñanza que hay en la Universidad Nacional, de que uno puede escoger a sus maestros, no es que a uno se los impongan. O sea, la Universidad Nacional, al menos en la Facultad de Filosofía y Letras donde yo estudié, pues allí escoge uno a los maestros que quieren que le den a uno clase, y los maestros dan su cátedra en un determinado grupo, y entonces va uno a ese grupo a tomar la clase, terminan una clase, sale y se dirige uno a otro grupo donde está el otro maestro o maestra que está impartiendo la clase que yo ya voy a tomar. Entonces, ese es el esquema de la UNAM, repito, al menos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues yo ya era maestro de normal superior, ya tenía la licenciatura, ya tenía yo conocimiento, sabía de nombres de historiadores, y pues al ver la lista y con las materias que daban, pues yo como buen provinciano dije, este maestro ha escrito libros, este maestro sale con Jacobo Zabludowski en el noticiero, aquí. Y entonces iba escogiendo lo que suelen decirse como maestros vacas sagradas. Y así es que pues yo de mis maestros de la UNAM, a todos, sin excepción alguna, a todos los recuerdo gratamente. Ya murieron, casi todos, ¿verdad? Ya murieron, y muchos de ellos pues fueron egresados de Harvard, de Oxford, de otras universidades en Estados Unidos. Entonces, pues yo qué puedo decir, y todos me marcaron, no podía mencionar a uno en especial. Qué bueno. Excelente, maestro Florencio. Ahora vamos a preguntarle sobre un poquito de su vida personal. Usted está casado, tiene hijos, dónde vive, actualmente sigue trabajando dando clases, o qué es lo que sigue haciendo Florencio. Pues sigo dando clases, creo que sigo dando clases, ¿verdad? Tengo 52 años de servicio. ¿En la prepa 32? Sí, en la prepa 32. Fui fundador de la prepa, creo que les dije al principio, fui fundador de la prepa, y también en determinado momento fui director de la misma, y ahí he sentado mis reales, como se dice, y bueno, sigo trabajando, y yo digo hasta que el cuerpo aguante y mis muchachos me toleren,
que sí me toleran, ¿no? Todavía. Entonces, allí doy clase y repito, ya tengo 52 años de servicio y precisamente les enseñé un libro de filosofía, pero también escribí otro libro, es para los alumnos actuales que les estoy dando clase de historia universal. Entonces, elaboro mis propios materiales también para que los muchachos no nada más se basen en la inteligencia artificial, sino en materiales que hacemos nosotros mismos. ¿Sí? Y sí, sigo trabajando y ojalá y Dios me dé fuerza y vida para seguir formando o deformando alumnos en materia histórica. Excelente. Maestro, sabemos que, bueno, usted escribe muchos libros, ha escrito, bueno, en los libros que ahorita tiene de su autoría, pero el mexicano es difícil para que lea. Dos, ahorita con la tecnología que hay, pues ya nada más ahí le puchan lo que quieren saber y lo arroja, ¿no? A eso voy la pregunta, porque él mencionó sobre la inteligencia artificial y qué podemos hacer para que, pues, el mexicano sea más culto y pueda leer, porque no hay nada como los libros. Es una buena pregunta y está ahorita de moda este debate. Yo sigo pensando que el libro físico es el mejor. Mis alumnos, yo no soy fan de la inteligencia artificial, pero los alumnos que no compran, no adquieren este libro, les digo, investiguen y generalmente investigan en inteligencia artificial, la sacan, lo bajan de su celular y pues no es nada nuevo. Es un conglomerado, la inteligencia artificial es un conglomerado de conocimientos, pero no puede producir nada nuevo, ¿no? Lo nuevo, la reflexión la hace uno en los libros. Y muchas veces ese tipo de reflexiones, ese tipo de orientaciones están ya llegando a la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando yo les hago una pregunta sobre un tema de historia y de México, todos lo que extraen de la inteligencia artificial viene siendo una respuesta de los libros viejos de historia de bronce, es decir, la historia oficial. Y no hay una cosa nueva que digamos que me vaya a nutrir y que me sirva para los tiempos en que estamos viviendo. O sea, están repitiendo fórmulas, orientaciones, enfoques que ya son totalmente conocidos y eso a mí pues no me gusta porque yo digo, bueno, ok, ya leyeron esto, ahora ustedes ¿qué piensan? Ustedes razonen y eso es lo que yo quiero con mis alumnos, que razonen y eso es lo que uno trata en los libros, de dar a uno sus opiniones, sus puntos de vista en base a toda la documentación que uno tiene, precisamente para que sea algo novedoso, algo nuevo. La historia, no, aunque habla del pasado, no es algo muerto, es algo vivo que se va renovando con nuevos conocimientos, con nuevos enfoques día tras día. Maestro Florencio, usted dice que ya fue fundador de la Prepa 32 y actualmente sigue laborando, 52 años. ¿Usted ha notado algún cambio en el estudiante de hace 50 años y el estudiante de ahora? Sí. ¿Cómo nos podría platicar esa experiencia o esa diferencia de estudiantes de hace 50 años a los estudiantes de ahora? Los estudiantes en esencia no cambian porque estamos tratando con seres humanos. Y el ser humano es desde la época primitiva hasta ahora el mismo, ¿no? El problema es que son muchas modas educativas que no son modas, son retrógradas y tal parece que cuando surge un nuevo plan de estudios, en lugar de que haya un progreso, parece que hay un retroceso. Se ha ido abaratando el conocimiento y los alumnos recurren mucho a estos aparatos. Y yo digo, bueno, esa es una lucha que yo tengo y que muchos profesores estamos teniendo, porque ahora hasta las tablas de multiplicar, de sumar o dividir, las cuentas elementales, las obtienen de acá. Entonces,
¿Dónde vamos a hacer trabajar nuestro cerebro para reflexionar, para pensar? ¿No? Eso es muy importante. Las ciencias sociales son las ciencias que nos enseñan a pensar, a reflexionar, a ser ciudadanos críticos. Pero si todo lo vamos a tener ya elaborado, pues Digerido a la mano. sí, entonces estamos formando alumnos, perdón por la expresión, un poquito lentos o parásitos de su mente, y no la ponen a trabajar como debe de ser, reflexionando, memorizando. La memorización no es mala. Muchos piensan que es mala la memorización. La memorización es algo que nos distingue como seres humanos. ¿Sí? Por eso es que nosotros agarramos experiencia. Por eso es que nosotros no podemos caer a veces en el mismo error. ¿Por qué? Porque memorizamos las experiencias positivas y negativas y todo el día las estamos poniendo en práctica. La memorización no nomás es repetir, es tener un fondo de conocimiento y llevarlo a nuestra propia vida para saber cómo actuar. Doctor, así en grande reseña, en su último libro, Historia de Iguala, de los aztecas hasta la actualidad, y ya haciendo énfasis en las estrategias de lectura, pues uno dice, el libro va a hablar algo de los aztecas, a lo mejor la cultura azteca anduvo también por esta región o en Iguala, pero ¿qué nos puede comentar así rapidito del último libro que escribió? Mire, el subtítulo que dice de los aztecas hasta la actualidad es mercadotecnia, porque en realidad en las escuelas nos han enseñado a hablar de los aztecas de manera indebida y no de los mexicas o tenochcas como se debe de hablar, como se debe uno de referir a los habitantes que fundaron la Ciudad de México en 1325 en el lago de Texcoco. Pero pues hasta un estadio tiene el nombre de aztecas. Aztecas es el nombre que se les da para identificarlos a los que peregrinaron de la ciudad de Aztlán hasta la Ciudad de México. Pero ya establecidos en la Ciudad de México, ya no son aztecas, ya son mexicas o tenochcas, porque es el nombre de la ciudad que le pusieron ellos. México o Tenochtitlán. Excelente, bien. Muy bien, pues nos vamos a despedir hoy con este gran invitado que tuvimos el día de hoy en Crónicas de Iguala, al maestro Florencio Benítez González. Y bueno, agradecemos mucho su presencia, gracias por tomarse el tiempo de venir aquí con nosotros a este programa. Gracias también al panel, a nuestro amigo Bonifacio, a nuestro amigo Héctor Ceballos, nuestro amigo contador Israel. Les agradecemos y nos vemos hasta la próxima. Crónicas de Iguala, dirigido y producido por Julio Palacios Márquez. Hasta la próxima.